que empezamos el domingo pasado. Estamos hablando en esta oportunidad acerca de vivir como cristianos. Esta es la serie, perdón, esta es la serie que estamos compartiendo para este principio de año. Vivir como cristianos. Y el domingo pasado, el tema número 1 lo pudimos titular que el cristiano es una nueva criatura. Pudimos hablar de esto el domingo pasado, de que el cristiano, porque ¿qué es lo que sucede? El día de hoy todo el mundo se dice cristiano. Es muy fácil de la boca decir soy cristiano. De hecho, en los años que tengo en el ministerio sirviendo al Señor, he conocido personas que solamente dicen que son cristianos por conveniencia. Pero estamos aprendiendo este año 2023 porque indudablemente creemos, no tengo ninguna duda de eso, que mientras más años se van sumando, más cerca está la venida del Señor. Más cerca está la venida del Señor, lo podamos creer, no lo creamos, pero la realidad es que es así. Y es menester que conforme avancen los tiempos, el cristiano verdadero realmente pueda saber, pueda tener la seguridad de salvación. Pero como también decía un famoso teólogo, la palabra de Dios es tan poderosa que también sirve para demostrarle a alguien que no es cristiano. Mire qué interesante, también sirve para eso, ¿no? Porque a veces pensamos que el amor solo sirve la palabra de Dios para demostrar que es cristiano, y lo hace, pero también la palabra de Dios sirve para desnudar a algunos, para abrirle los ojos a algunos, no con la finalidad de perdición, no con la finalidad de que le vaya mal, sino todo lo contrario, para que pueda recapacitar mientras todavía hay tiempo, mientras todavía se puede. ¿Se acuerdan la historia que tenemos en el Antiguo Testamento? En los días de Noé, Noé predicaba, dice la palabra, Noé predicaba, la gente no hacía caso, 120 años Noé advirtiéndole que el juicio iba a venir, no hicieron caso. Y en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo decía en el versículo 38, ellos estaban comiendo y bebiendo hasta que Noé entró al arca. Y no entendieron, no comprendieron. Le llegó el juicio y los consiguió como desprevenidos, no estaban preparados, y todos sabemos que esa primera generación sucumbió bajo el primer juicio de Dios. Entonces, el tema que vamos a tratar en esta mañana, ya habiendo visto el tema el domingo pasado, el tema número 1, el cristiano es una nueva criatura. Repitan todos conmigo, por favor, a la cuenta de 3, que el cristiano es una nueva criatura. 1, 2 y 3. El cristiano es una nueva criatura. Hermano, quédese con eso en el corazón. Quédese con eso. El cristiano no es un bautista, el cristiano no es un pentecostal, el cristiano no es un adventista, el cristiano no es un testigo de Jehová, porque lamentablemente hemos encontrado esta realidad a través de los años, lo que yo a veces llamo la lógica denominacional. Una denominación te dice, si tú crees en lo que yo postulo, eres salvo. Si tú crees en esto, eres salvo. La Biblia no nos dice nada de eso. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es el que tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo es un cristiano. Es un cristiano porque tiene a Cristo. Y ese cristiano, lo primero que tiene que pasar en su vida es que tiene que nacer de nuevo. El cristiano es una nueva criatura. Pero en segundo lugar, aprendiendo un poquito las marcas distintivas, las evidencias ineludibles, indiscutibles de un verdadero cristiano, es que el cristiano guarda los mandamientos de Cristo. Amén. Este es el tema número 2 para esta mañana. El cristiano guarda los mandamientos de Cristo. Y para eso tenemos un texto cabecera. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 3, creo que ya ustedes lo conocen ya, lo estuvimos tratando de memorizar más temprano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Juan dice, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, Juan va a decir, y en esto, creo que todos entendemos el perfecto castellano, ¿verdad?
entendemos el español, acá no hay nadie que hable inglés todavía, esperemos que lleguen los próximos meses y tendremos que aprender inglés para predicarle, pero estamos hablando español, estamos hablando castellano, y más claro ese texto, hermano, no puede ser. A veces hay textos que yo leo en la Biblia y yo digo, Dios mío, pero el problema está en nosotros, no está en la Biblia. El problema está en nosotros, está en el creyente, está en la gente. Nunca el problema está en la Biblia. Porque miren qué claridad de texto. Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es decir, Juan está diciendo, una de las evidencias palpables, claras, que tenemos de que realmente alguien es cristiano es que esa persona va a guardar los mandamientos de Cristo. El apóstol Juan, siendo el último apóstol de Jesucristo, el último apóstol con vida, el último de ese famoso, los 12, el apóstol Juan siendo el último apóstol, y vuelvo a ser reiterativo con esto, es decir, que a partir de Juan, todos los demás que se han levantado como apóstoles son falsos. Tanto lo de ayer como lo de hoy. No hay verdadero apóstol después del apóstol Juan. El último apóstol llamado por el Señor fue Pablo, y el último apóstol que vivió sobre esta tierra fue el apóstol Juan. Amén. 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 Bueno, tenemos que digerir esta verdad porque es así, aunque eso a algunos no les guste, pero no hay verdadero apóstol después del apóstol Juan. Entonces Juan pudo llegar a una edad bastante avanzada. De hecho, es el único apóstol que no murió martirizado, es decir, no fue asesinado, no fue apedreado. Probablemente Juan murió pues por enfermedad, en su cama probablemente. Y el apóstol Juan pudo vivir lo suficiente para poder ver que se empezó a levantar una generación. Le estoy hablando ya años 90 de la era moderna, años 95 de la era moderna, y Juan pudo observar que se estaba levantando un grupo o unas personas que se decían cristianos, pero no estaban viviendo como cristianos. Que de su boca salía, yo soy cristiano, pero en su día a día, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en las decisiones que están tomando, en un montón de cosas, reflejaban todo lo contrario. Y a partir de ahí el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, envía esta carta a la iglesia perseguida y a la iglesia no perseguida con dos objetivos. La primera epístola de Juan tiene dos objetivos principales, hablándolo en un contexto teológico. Lo primero es la seguridad del creyente. Ese es el primer objetivo del libro o de la epístola, de la primera epístola de Juan. La seguridad del creyente. ¿Qué es la seguridad? Cuando tú estás leyendo Juan, cuando estás leyendo esa epístola, sirve para, si verdaderamente eres un cristiano, va a afirmarte. Tú mismo vas a pasar un filtro, tú mismo te vas a pasar un escáner a través de esa epístola y tú vas a decir, gracias Señor, voy bien. Eso es como un examen, un autoexamen que uno mismo se va haciendo. Pero también la segunda razón de esa epístola es porque Juan quería desenmascarar teológicamente a los que no eran cristianos. Juan quería desenmascarar teológicamente a los que no eran cristianos. Y una de las maneras de Juan desenmascarar a los que no eran cristianos era sentando las bases de quién verdaderamente es un cristiano. ¿Cómo nosotros reconocemos un billete falso? Porque ya conocemos uno bueno. Si no existiera un billete calificado por un estado, calificado por un banco central, que ya el banco central dice, bueno, este billete que tiene esta cinta, que tiene esta marca de agua, que tiene este signo, que tiene este logo, es el original. Si usted no tuviese el original, no iba a poder distinguir el falso. Entonces, para poder distinguir el falso, hay que conocer también el original. Y la epístola de Juan, o esta primera epístola de Juan, cumple esas dos funciones. Ayuda a que el cristiano que es verdadero se afirme más en Cristo, entienda que está en lo correcto, que está en los caminos correctos, pero también desnuda a aquel que no lo es todavía. Y no hay nada más triste, amados hermanos, que el autoengaño. Si hay algo triste en esta vida, es el autoengaño.
Es el autoengaño, es negar la realidad. Todo el que niega la realidad no solo es una persona que sufre, sino que es una persona que sufre tristemente, porque no hay nada peor que negar una realidad. Y por eso es que Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Juan dice, y en esto, y ahí marca una señal. ¿En qué sabemos que le conocemos? En que guardamos sus mandamientos. Entonces Juan dice, anda allá afuera, mira a aquellos que dicen que son cristianos y observa si están guardando los mandamientos de Cristo. Y evidentemente, si tú vas a aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son, te vas a encontrar que no están guardando los mandamientos de Cristo. Te vas a encontrar que están enamorados del mundo. Te vas a encontrar que el pecado es su mayor deleite. Te vas a encontrar que para ellos el pecado es algo insignificante. Ay, no exageremos. No, vas a encontrar todas esas actitudes en una persona que no ha nacido de nuevo. En una persona que todavía no ha conocido a Cristo. Pero la Biblia cataloga a este tipo de personas como personas hipócritas. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue prácticamente el que hizo tendencia a esa palabra? En los evangelios Jesucristo puso de moda la palabra hipócrita. Se lo dijo continuamente a los fariseos, se lo dijo continuamente a los judíos, porque ¿qué es hipócrita? La palabra original o la etimología de la palabra hipócrita es la palabra actor. Qué interesante. Cuando hablan de hipocresía, el griego original tenía que ver con esos actores. ¿Qué es un actor? Todos sabemos lo que es un actor, ¿verdad? Alguien que finge algo que no es, pero lo finge tan bien que nosotros pensamos que lo es. Ese es el trabajo de los actores. El actor viene y te monta una película de que está en el lejano oeste y que es un vaquero, y usted cuando ve la película usted dice, este señor es un vaquero, pero no. Actúa perfectamente que es un vaquero, pero la verdad es que no es un vaquero. La verdad es que no está en el lejano oeste, pero es actor, está actuando. Y la Biblia habla de gente que actúa como cristiano, habla de gente que hace puesta en escenas como cristiano, pero que verdaderamente por su vida no ha pasado nada que tenga que ver con Cristo. Y algo que califica la Biblia, la hipocresía de los falsos cristianos, Juan pudo identificar esa hipocresía en algunos de su tiempo, pero también nuestro Señor Jesucristo también lo pudo identificar en las personas de su época. Es decir, lo que estoy predicando en esta mañana no es algo raro de este siglo. Cada periodo, cada generación, cada siglo ha tenido verdaderos cristianos y ha tenido falsos cristianos. Cada generación, cada grupo los ha habido. Ahora, la pregunta es, nosotros estamos en nuestro tiempo, estamos en nuestra generación. Yo no soy responsable de la generación pasada. Tampoco en algún sentido no soy responsable de la generación futura, pero somos responsables de esta generación presente, pero también somos responsables de nuestra propia fe. Yo soy responsable de examinarme a mí mismo, y si a mí me dicen, David, si Cristo viene mañana, tú estás listo para irte con él, y que yo realmente pueda tener una respuesta coherente, no a lo que dice mi boca, porque la boca puede decir cualquier cosa. Una respuesta coherente con lo que yo he vivido. Una respuesta coherente con mi vida actual. La hipocresía de los falsos cristianos, tenemos dos aspectos de un falso cristiano. Juan dice, lo primero, dicen que conocen a Dios. Este es un punto importante. Dicen que conocen a Dios, pero no obedecen. Qué interesante, dicen que conocen a Dios, pero no obedecen. Y Juan dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, creo que ahí se puede observar, dice, perdón, el que dice, es Juan hablando, el apóstol Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un hermano creciendo en la fe. ¿Es lo que dice? No dice eso, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros a veces, ¿no? Eso lo decimos nosotros a veces. El hermano tiene 20 años en la iglesia. Es una máquina de pecar. Pero siempre decimos, ay, que ora por el hermano. Oremos por el hermano porque el hermano tenga una lucha. Juan no dice eso. Fíjese qué interesante. Juan no dice eso. Ahora, ¿qué hacemos con el hermano? ¿Lo matamos? No, hay que volverle a predicar. Ese es el punto.
El domingo yo se lo decía, no hay que orar, hay que confrontarlo, hay que acercarse y decirle, mira hermano, su conducta no es la de un cristiano. Arrepiéntase o mire qué va a hacer. Y es lo que Juan está diciendo acá. Juan dice, el que dice, fíjese, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Juan dice, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo dice Juan. Y la verdad no está en él. Es la hipocresía de aquellos que dicen son cristianos, pero no viven como cristianos. Pero en segundo lugar, el Señor Jesucristo también tuvo esas luchas o tuvo esa realidad aún en su propia época también. Los segundos de la hipocresía de los falsos cristianos dicen mucho Señor, Señor. Se ve que hay gente, ¿no? Señor, Señor, Cristo, Cristo, papacito, Dios mío. No está mal. Es la manera humana que tenemos nosotros para expresarnos delante de nuestro Dios. Es la manera humana que tenemos nosotros para relacionarnos con nuestro Dios. No está mal decir Señor. No está mal decir Dios. No está mal hacer un clamor, Padre mío, ayúdame. No está mal nada de eso. ¿Sabe lo que está mal? Hacerlo hipócritamente. Eso es lo que está mal. Y es lo que el Señor Jesús va a condenar acá en Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor hablando a los fariseos, hablando a los judíos, Él le dice, ¿por qué me llamáis? Léalo conmigo, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacer lo que yo os digo? Mire qué interesante, hermanos. La capacidad para nosotros poder obedecer a Dios es una de las mayores evidencias de que hemos nacido de nuevo. Obediencia. Miren esta palabra, hermano, obedecer. Vamos a reflexionar unos segundos sobre esa palabra, obediencia. ¿Cómo cuesta hoy a la gente obedecer? ¿No han notado eso? La gente no obedece hoy. Somos rebeldes por naturaleza. Usted quiere ver un hombre rebelde, simplemente colóquele una prohibición. Yo paso muchas horas manejando. Y usted tiene que ver cómo a veces de pronto se para ahí el fiscal de tránsito, hay alguna falla en la vía y el fiscal dice, no pueden pasar, y siempre hay uno y pasa. Porque ser rebelde es lo natural para nosotros. Ser desobediente es lo natural para nosotros. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos al Señor, cuando realmente la obra del Espíritu Santo ha sucedido en nuestra vida, Dios nos va a dar un corazón obediente. Amén. Dios nos va a dar un corazón que es proclive a obedecer, que le gusta obedecer. No un corazón rebelde. No un corazón que lo que le gusta, usted escucha la expresión. Yo hago lo que quiera, a mí nadie me tiene que mandar, a mí nadie me tiene que decir. Pues podemos haber pensado así antes de conocer a Cristo. Pero que verdaderamente conoció a Cristo entró bajo un señorío. Desde el día en que yo conocí a Cristo, yo entré bajo un señorío. Y desde el día que usted también conoció a Cristo, usted tuvo que haber entrado bajo un señorío. Y entrar bajo un señorío significa que ahora tenemos ¿qué? Un Señor. Tenemos un amo. Tenemos un Señor. Y el Señor nos dice, David, muévete para acá. David, haz esto. David, no hagas aquello. Entonces yo me pongo, pero ¿por qué? No, yo quiero vivir como quiero. No, me estoy revelando al señorío de ese Señor. Y es por eso que Jesucristo decía, de nada sirve decir Señor. Señor. Suena lindo decir Señor. Pero el Señor que conoce los corazones, valga la redundancia de Señor, el Señor que conoce los corazones sabe si realmente usted tiene un corazón que obedece. Los hombres que fueron transformados en la Biblia, la misma Biblia dio unos testimonios acerca de estos hombres. Hay un hombre llamado Moisés, o hubo un hombre llamado Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés de alguna manera. Y Moisés era un rebelde, claro que sí. Moisés era un rebelde. Rebelde en su juventud, rebelde cuando vino, mató al egipcio, se fue huyendo porque no quiere rendir cuentas, es rebelde, pero tuvo un encuentro con Dios, bendito sea el Señor.
Éxodo capítulo 3, Moisés tuvo un encuentro con el Señor empezó a tratar en la vida de Moisés, el Espíritu Santo empezó a hacer lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer en la vida de Moisés, y llegamos a Números capítulo 12, lo puede leer luego en su casa para que usted vea. Empezaron a criticar los propios hermanos de Moisés, empezaron a criticar a Moisés. Primero lo criticaron por la esposa que tenía, luego lo criticaron de por qué solamente Dios habla con él. Ay, ese cree especial, porque Dios solo habla con él. Bueno, mientras estaban criticando al siervo de Dios, dice que bajó una nube y la presencia de Dios bajó allí. Y me encanta lo que Dios va a decir de Moisés. La Biblia va a decir que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Si cuando Dios se presentó, Dios le hizo saber a María, a Aarón y a todos los que estaban a lo mejor inconformes con esa comunión que tenía Dios con Moisés, el Señor les hizo entender, yo tengo esa comunión con Él porque Él es obediente. Y qué interesante pensarlo, ¿verdad? Qué interesante pensar lo que es la vida espiritual de cada quien, porque no todos tenemos la misma vida espiritual, hermanos. Todos pudiéramos tener la misma vida espiritual, sí, pero no todos tenemos la misma vida espiritual. Y muchas veces, ¿sabe por qué? No porque hay dioses distintos, ni porque Dios necesariamente tenga un plan diferente espiritualmente hablando para cada quien. No, lo que determina la manera que Dios está lidiando, está relacionándose con cada quien, es la obediencia de ese cristiano. Es la obediencia de ese cristiano. Usted no se puede comparar con Daniel si usted no está obedeciendo como Daniel. Usted no se puede comparar con José si no está obedeciendo como José. Usted no se puede comparar con Jacob si usted no está obedeciendo como Jacob. Usted no se puede comparar con Juan si no estamos obedeciendo como Juan. La obediencia es una marca distintiva en un cristiano. Obedecer. Salimos de la actitud del espíritu de rebeldía y ahora hemos entrado en una actitud proclive a obedecer. Nos gusta obedecer. Qué lindo. Cuando no éramos del Señor, eso de obedecer a veces, de hecho, fíjese que hay personas que obedecer para ellos es igual a humillación. Hay gente que piensa que obedecer es humillarse. Ay, no, yo no me humillo ante nadie. Humillación es otra cosa, obediencia es otra cosa. Y la Biblia acá nos está diciendo que los que verdaderamente son creyentes no son rebeldes a la obediencia. Tampoco son de aquellos Señor, 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 Señor. De nada sirve. Mateo capítulo 7. En el versículo 21, el Señor también decía, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, no es decir, es hacer. Entonces, hermano, la evidencia de un verdadero cristiano es que guarda los mandamientos del Señor. Amén. Amén. Y este es un análisis para nosotros. Estamos guardando los mandamientos del Señor, estamos conociendo su palabra, estamos deseosos de obedecer, estamos deseosos de no fallarle al Señor. O es muy fácil fallarle al Señor. A veces hay personas que son cristianas y prefieren fallarle al Señor, pero no le fallé a mi familia o no le fallé a mi esposa. Ellos no son el primer punto. Siempre tenemos que apuntar a Dios en primer lugar. El cristiano tiene que obedecer al Señor. Primera de Juan 2:3, lo leo una vez más. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, también el apóstol Juan va a decir, pero el que guarda su palabra, escuchen esto o léanlo, pero el que guarda su palabra en este, ¿en quién? Pero ¿en qué hizo este? Que guarda su palabra. Pero el que guarda su palabra, guardar es atesorar, es vivir, es hacerlo nuestro, hermanos. El cristianismo del siglo XXI a veces quiere revelación de Dios en un huevo. A veces allá me fui para la montaña más
alta para que Dios me hable. Y parece tan espiritual. Hermano, nada que ver. Nada que ver. Usted puede estar montado en el pico Bolívar si quiere. Dios le va a hablar, es a través de la Biblia. Pero hemos mistificado todo. Sí, me voy a meter en una cueva para que Dios me hable. Este tipo de prácticas, no es que me esté burlando ni mucho menos, pero este tipo de prácticas no aparecen en la Biblia. No hay ningún texto que dice, hermano, si usted quiere escuchar la voz de Dios, métase en una cueva 38 días porque el día 39 le va a hablar. No aparecen esas prácticas en la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia. Usted quiere conocer a Dios, fíjese qué interesante. Job pasó toda su vida pensando que había conocido a Dios. Hasta que finalmente, viviendo los procesos a los cuales Dios lo sometió, en Job 42, Job dice, yo pensaba que te había conocido. Pues no, porque me estaba buscando por los lugares diferentes. Nosotros no tenemos que buscar a Dios en otros lugares. Por eso es que Juan dice, pero el que guarda su palabra, ¿en cuál el que guardó su palabra? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Juan no está tirando flechas. Juan no está diciendo, yo creo que si hacemos esto estamos en Él. Juan está hablando con seguridad, ¿o no? Juan está hablando de seguridad. Juan dice que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Juan dice, por eso sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque pertenecemos a tu iglesia, Juan. No. Porque somos de la denominación tal. No. Porque estamos guardando su palabra. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15. Miren este texto que parece más bien un cintillito muy sencillo, muy breve, un texto muy breve, pero qué profundo. Jesús decía, si me amáis, qué interesante, miren. Si me amáis, coloque en Facebook, papi, te amo. Para Dios no significa eso nada todavía. Si me amáis, trae todo el diezmo y la ofrenda a la iglesia. No. Para Dios todavía eso no significa nada. Si me amáis, dale de comer a los pobres que están allá afuera. Entrega tu ropa a los pobres. No. Mire qué interesante. Ahora, no significa que no podamos hacer este tipo de cosas. Lo que estoy dando a entender es que para Dios no ve estas cosas como una retribución de amor. Dios no las ve como que, ay, mira cómo Fabiana me está amando. Mira, no. ¿Sabe cuándo Dios entiende que le estamos amando? Cuando Dios entiende y empieza Dios a testificar, como testificó por Job, como testificó por Noé, como testificó por Moisés, como testificó por Daniel, por David, cuando estamos guardando sus mandamientos. Amén. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Es que Dios es Dios. Dios no es como nosotros. Mis hijos, aunque yo soy su papá, se relacionan conmigo de un montón de maneras, muy distintas maneras. A veces los hijos tú tienes como que, bueno, frega los platos y te dejo. Es como una relación condicionada, ¿no? Un montón de cosas a veces está uno transeando con los hijos, ¿no? Día y noche. Pero Dios no, Dios no es humano. Dios es Dios. Y Dios ha determinado que la manera en que cada hombre se puede relacionar con Él, se debe relacionar con Él, es guardando su palabra. Y ante todo esto, nos tiene que quedar entonces la duda. Ahora no va a quedar la duda. Pastor, ahora que entiendo que la evidencia de un verdadero cristiano es que tengo que guardar los mandamientos de Cristo, guardar los mandamientos, porque el tema de los mandamientos, y que por eso quise hacer este hincapié también acá, porque a veces hay algunos que han manipulado con la palabra mandamiento. Entonces hay gente que dice, mira, la Biblia dice que tienes que guardar los mandamientos. Y entonces te dice, bueno, por eso tienes que volver a la Torá, tienes que volver al judaísmo. Y empiezan a manipular a un montón de cristianos. Pero vamos a volver a ver Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, que se lo puse allí, no hace falta buscarlo. Miren lo que dice Juan.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Está hablando de los mandamientos ¿de quién? De Cristo. Porque si estuviese hablando de los mandamientos de la Torá, de la ley, como algunos en este tiempo manipulan con esto, Juan perfectamente diría si guardamos los mandamientos. ¿Ven la diferencia? ¿Sí se capta? Hay diferencia. Juan no dice los mandamientos, Juan dice sus mandamientos, los de Cristo, lo que Cristo nos dejó. Entonces, cuando Juan está hablando todo este tema de guardar sus mandamientos, Juan va a hacer una aclaratoria en primera de Juan 2:7. Miren lo que Juan va a decir. Por eso es que me encanta, hermano, la Biblia es perfecta. Creo que cada domingo digo esta palabra aquí, pero la Biblia es perfecta. Se antecede a cualquier posibilidad de que el hombre pueda hacer una triquiñuela para cambiar los propósitos y la verdad de Dios. La Biblia es perfecta porque a lo mejor algunos dirán, sí, Juan dice los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Vente a mi grupo, vente a mi secta, yo te los voy a enseñar. ¿Sí ve? Porque hay gente que manipula. Ay, hermano, usted no sabe cuáles son los mandamientos. Venga a mi grupo, yo le voy a enseñar los mandamientos. Y por ahí empiezan a meterle a la gente cualquier cosa que no es Cristo. Y la Biblia antecede este tipo de artimañas. Y Juan va a decir en primera de Juan 2:7. Escuchen esto y léalo conmigo si pueden. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar entonces? La palabra. Miren qué perfección. Juan dice, mire, yo no estoy inventando nada nuevo. No le estoy mandando a obedecer nada nuevo. Lo mismo, lo que aprendimos, lo que nos enseñó Jesús, lo que aprendimos de la palabra. Y quise de fragmentar un poco eso, los mandamientos del Señor. Pues tenemos el Sermón del Monte. ¿Alguien ha leído Mateo capítulo 5? Lucas capítulo 6, pues está en la Biblia. Hay un libro que se llama Biblia, lo usamos los cristianos, si no, ¿verdad? Mateo capítulo 5 al 7 se encuentra el Sermón del Monte. Hermanos, lo que para el pueblo de Israel fue la ley en Éxodo capítulo 20, para nosotros los cristianos, por manejar una similitud, sería el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7. La pregunta es, ¿cuántos cristianos han leído? ¿Cuántos cristianos conocen Mateo 5 al 7? ¿Cuántos cristianos conocen los mandamientos del Señor? Ahora, le sumo algo interesante. ¿Y por qué hablamos de ese Sermón del Monte de manera puntual? Porque todo lo que usted ve cuando se ponga a leer el Sermón del Monte allí, todo lo que usted ve que el Señor pide ahí, es imposible que alguien lo lleve a cabo si no ha nacido de nuevo. Así es sencillo. Le invito a que en la semana saque tiempo, lea del 5 al 7 y usted va a ver todo lo que pida. Y por eso es que hay gente que dice, pero pastor, yo no entiendo ese texto. Mire, ese texto dice que si alguien me da que en la mejilla, que dice el pasaje, que yo le ponga la otra. Te dice, dice, no, pastor, yo no puedo hacer eso. Es verdad, es que si no ha nacido de nuevo no lo va a poder hacer. Pero pastor, aquí me está diciendo que no puedo servir a dos señores. Mateo 6, capítulo 24. Que o sirvo al Señor o sirvo al dinero. Pero no puedo. Me gusta el dinero, me gusta la buena vida, me gusta todo. Y hago lo que sea por conseguir dinero. ¿Es verdad? Es que si no has nacido de nuevo, no vas a poder dejar de amar el dinero. Señor, pastor, pero en Mateo capítulo 5 dice que tengo que amar a mi enemigo. Imagínense usted eso. Amar a mi enemigo. Dios mío, ¿cómo voy a poder hacer eso? ¿Es verdad? Si no eres nueva criatura, no vas a poder. ¿Sí estamos comprendiendo? Sí, el Sermón del Monte es un identificativo para una persona o para un discípulo verdadero de Jesucristo. El que es un discípulo verdadero sabe perfectamente lo que es colocar la otra mejilla. Y lo que hemos pasado por ese camino, vaya que lo sabemos.
El que es un verdadero discípulo de Cristo sabe lo que significa. Cuando vengan a quitarte la chaqueta, mandando palabras venezolanas, la chaqueta, dale también la camisa. El que ha nacido de nuevo sabe lo que es eso. Ha pasado por eso. El primer cristiano que asesinaron, Esteban, el primer cristiano martirizado, cuando vio a la presencia del Señor allí, mientras él estaba listo para recibir piedras, el primer cristiano que vio al Señor en su gloria mientras lo estaba matando, dijo: Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Imagínense ustedes eso. Imagínense ustedes eso. ¿Quién puede hacer eso si no ha nacido de nuevo? Nadie. Entonces, cuando la Biblia habla sus mandamientos, está hablando no de todo lo que está ahí, no de ceremonias de la ley, no guardar Shabbat, no es circuncidarse, no. Está hablando de esas cosas que Jesús hablaba. Que aún los apóstoles, que eran discípulos en su momento, no lo podían creer. En Mateo capítulo 19, cuando el Señor enseñó sobre el divorcio, lo que significa tener una sola esposa para toda la vida. Toda la vida. Ella me aguanta, yo la aguanto y nos aguantamos hasta que uno de los dos partamos a la eternidad. Así de sencillo. Ese es el plan, ese es el acuerdo. Nos aguantamos hasta la muerte. Sí. No es aguante. Hay amor, gracias a Dios. Gracias a Dios hay amor, hay mucha felicidad también. ¿Ve? Pero el comprender que me casé delante del Señor, me comprometí delante del Señor con Fabiana, con mi esposa, y es solo con ella, después que el Señor enseñó en Mateo 19 sobre la penalidad del divorcio y la condena del recasamiento, los discípulos dijeron: Dios mío, no conviene casarse entonces. ¿Sí ve? Porque lo que el Señor enseñaba en los evangelios, luego en las epístolas, en el Nuevo Testamento, si no habías nacido de nuevo, no la ibas a poder llevar adelante. De ahí la importancia de que cristiano no es cualquiera. Cristiano no puede ser cualquiera. Tienes que nacer de nuevo para amar a tu enemigo, a ese que te anda criticando, a ese que habla mal de ti y que a veces tú quisieras matarlo. Tienes sed de venganza. Si naces de nuevo, va a morir esa sed de venganza. Todas estas cosas pasan, pero tienen que pasar en un corazón que ha nacido de nuevo. Y en esto sabemos en que guardamos sus mandamientos, hermano. Guardar los mandamientos del Señor, el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, Lucas capítulo 6, los evangelios, las epístolas, las cartas paulinas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, todo eso está puesto para el cristiano. Cuando Pedro dice: hermanos, como peregrino y extranjero, absténganse de los deseos que batallan contra vuestra alma. Todos esos textos que están allí son para personas que nacieron de nuevo. Entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El cristiano no tiene que estar atado a nada. Necesitamos vivir, sí. Necesitamos lo necesario, sí. Pero bendito sea Dios, yo de este mundo no quiero nada. Prefiero a Cristo. Hace muchos años prefiero a Cristo. No quiero fama, no quiero nada, porque el mundo es efímero. El mundo es pasajero, hermano. Lo único que llena es Cristo. Lo único que llena es Cristo. No importa lo que este mundo haga, vuelve el vacío. El vacío vuelve porque Cristo no ha llenado esos corazones. Hay que guardar los mandamientos, y esos mandamientos están en la palabra. Ahí están en la palabra. Aquí están los mandamientos del Señor. Así que debiéramos, o todo cristiano verdaderamente, su primer trabajo es permanecer en la palabra. Permanecer en Cristo. Hablamos de eso el domingo, Dios permite. Permanecer en Cristo. El cristiano vive en Cristo. El cristiano no visita a Cristo. El cristiano no pasa de vez en cuando a ver cómo está Cristo. No le hace visita de médico, como decimos en Venezuela, ¿no? No le hace visita de médico a Cristo. El cristiano vive en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi día a día, dice Pablo, todo lo que yo voy a hacer mientras estoy con vida,
lo vivo filtrado por la fe que tengo en mi Señor Jesucristo. La evidencia, hermanos, de que verdaderamente somos cristianos es que vamos a estar dispuestos a conocer la palabra de Dios y a guardar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, la Biblia, se encuentran todos los mandamientos que todo nacido de Dios cristiano debe conocer y obedecer. No necesitamos otra cosa. No necesitamos otra cosa, su palabra. Como le decía más temprano, Salmos 1. ¿Qué dice el Salmos 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová está ¿qué cosa? Su delicia. Analice, hermanos, analice muchas veces cuántas cosas vemos en este libro y no las entendemos, no las comprendemos. El salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto es más rico que un patacón, más rico que una cachapa con queso. Esta es la delicia del cristiano. La palabra de Dios. El cristiano debería deleitarse en conocer la palabra de Dios, porque si conozco, puedo obedecer. Si no conozco, no voy a poder obedecer. Y si no obedeces es porque sencillamente todavía no eres un hijo del Señor. Es un deleite. En su palabra medita de día y de noche, dice el salmista. Y luego el salmista dice, será. ¿Quién será? Ese que medita en su palabra de día y de noche. El salmista dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted ha visto, ¿verdad? Lo que conoce los ríos. Usted no ve cómo están los árboles que están alrededor de los ríos. Espectaculares, verdes siempre. ¿Por qué? Porque están siendo nutridos. Están siendo nutridos, están recibiendo continuamente agua, los nutrientes del agua. Dan su fruto en su tiempo, no retardan su producción, no retardan su dinámica de dar frutos continuamente como árboles que son. Y dice, y todo lo que hace, prosperará. ¿Sabe cuántos cristianos anhelan prosperidad fuera de la palabra? ¿Sabe cuántos cristianos están buscando prosperidad? No conocen la palabra. Y por cuanto no conocen la palabra, no llega esa prosperidad bíblica, esa prosperidad en la voluntad de Dios, sino que viven dándose tumbos. Viven equivocándose, hasta que finalmente los afanes de este siglo y las preocupaciones de la vida terminan ahogando la poquita palabra que todavía quedaba en el corazón de ellos. Hermanos, ser cristiano es guardar la palabra del Señor. Amén. Ser cristiano es vivir para Cristo. ¿Qué debo aprender del Señor? Si nosotros no estamos interesados en imitar a Cristo, no importa a quién imitemos, ya fracasamos. Ya fracasó. Porque la meta del cristiano, como también nos dice Juan en esa epístola, la meta del cristiano es ser como Él. Cristo perdonó, claro que perdonó. Bendito sea Dios, no hay duda que perdonó. No hay duda que perdonó. Ahí en esa cruz, el único que no había pecado, se levantó y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros todavía tenemos que crear cláusulas para perdonar. Te perdono, pero... Eso hacemos así, ¿no? Te perdono, pero... Y queremos crear condiciones, queremos crear cláusulas para perdonar. Cláusulas para amar a un hermano. Cláusulas para servir al Señor. Cláusulas... hoy en día queremos crear cláusulas, condiciones para todo. Señor, te quiero servir, pero quiero hacer esto, pero. Dios está llamando gente obediente, hermanos. Amén. Dios está llamando gente obediente. La Biblia está marcada de hombres así. Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Jonás hizo su resistencia y Dios lo procesó y finalmente Jonás terminó en Nínive predicando. Y Dios está llamando gente. No es el tiempo de presentar excusas para hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario.
ese es el momento de hacer la voluntad de Dios. Cuando usted vea que las condiciones no son las apropiadas, lo mejor que usted puede hacer, haga la voluntad de Dios, hermanos. Haga la voluntad de Dios, en lo bueno, en el bien, en el mal. Haga la voluntad de Dios, porque esa es nuestra paz, como dice las Escrituras. Hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, en resumen, hermanos, de esta enseñanza número 2, el cristiano guarda los mandamientos de Cristo. Nadie puede ser un genuino cristiano si no está dispuesto a conocer y a obedecer la palabra de Dios. La medida de nuestra obediencia evidencia si somos o no cristianos. Es la medida de nuestra obediencia. Hemos aprendido en esta mañana. Usted puede decir con la boca lo que sea. Muchos, Mateo 7:23, muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos milagro. Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre. Y el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque son gente que tuvieron un cristianismo sin Cristo. Y Dios quiera que en esta mañana usted no tenga un cristianismo sin Cristo. Que usted no tenga una fe sin Cristo. Que usted no tenga una congregación sin Cristo. Que usted no tenga una vida espiritual sin Cristo. Porque es lo peor que le puede pasar. La vida cristiana es una vida con Cristo. Con Cristo. Y así, hermanos, vamos a orar. Les invito a que nos podamos poner en pie. Los que nos ven en las redes sociales también les invito a comprender que hay que guardar los mandamientos del Señor. Si no estamos guardando los mandamientos, conociendo los mandamientos de Cristo, pues realmente es muy difícil que la Biblia contemple que somos verdaderos cristianos. Vamos a cerrar la transmisión allí en las redes sociales